Bueno, estamos transmitiendo desde este momento nuestra charla sobre orientalismo con Odette Gidi. Esperamos que se unan más personas para iniciar. Ténganos un poquito de paciencia. Siempre hay un poquitico de delay, entonces vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente. Tenemos a Odette esperando acá. Bueno, estamos en vivo. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Estamos en este Facebook Live con Odette Gidi. Tenemos en este momento unas 5 personas. Vamos a esperar a que lleguen algunas más. Estas entradas en vivo siempre son así como un poco asustadoras, entonces tranquilos, vamos viendo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Yo soy Joana Paola Vargas Núñez, soy la directora de la escuela Elixir Danza. Estoy aquí con Odette Gidi. Odette es una gran amiga que ha colaborado varias veces con nosotros en la escuela y vamos a trabajar sobre un tema que es supremamente importante para nuestro quehacer en la danza oriental. En unos momentos le voy a dar paso a Odette para que ella se presente y nos cuente sobre su trabajo y luego entraremos en materia. Quiero recordarles que este espacio de Facebook Live que estamos haciendo en Elixir Danza Virtual es un espacio que está pensado para difundir información, divulgar información que consideramos muy pertinente para nuestro quehacer. Hemos tenido varias charlas, tuvimos unas sobre la puesta en escena de danzas tradicionales con la maestra Ana Cecilia Vargas, tuvimos 2 charlas, una sobre la mujer en el Islam y la apropiación cultural con Jimena Andrea Neira, que también nos ha colaborado en varios espacios. Hemos hablado también de flamenco con la maestra Marcela Ormaza y hemos seguido buscando nuevos temas. Este tema sobre orientalismo, que obviamente Odette nos va a contar mucho más, es un tema del que en Colombia casi no se habla, al menos no en los círculos de la danza en general y menos en la danza oriental, y es muy importante empezar a utilizar estas herramientas y a empezar a complejizar nuestra mirada acerca de este tema. Entonces, por eso consideramos muy, muy importante que lo tengamos presente en este momento. Y todo empezó, que es una cosa que Odette no sabe, todo empezó porque una de las profesoras de la escuela, la maestra Marcela Lozano, que se ha especializado en las danzas folclóricas de Medio Oriente, publicó una imagen en la que está Tintín, que es una caricatura francesa o belga, no me acuerdo si es francesa o belga, y está leyendo un libro y hace una cara así como de espanto, como de que, oh, por Dios. Y el libro que está leyendo es Orientalismo de Edward Said. Y entonces Marcela pone abajo, ay, muchas del gremio no saben, no, pondrían la misma cara si les eran a Edward Said. Entonces, esa es la introducción y pues precisamente como muchas de nosotras no conocemos el trabajo del maestro Edward Said, entonces para eso llamamos a Odette. Entonces, Odette, por favor, bienvenida, preséntate, cuéntanos qué estás haciendo y luego empezamos con el tema. Listo. Hola, Johan, ¿me escuchas bien? Sí. Se escucha un poquito de bajo volumen, si quieres subirle un poquito a tu tono. Ok, voy a subirle aquí. ¿Mejora un poquito? Sí, listo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Siempre me ha gustado mucho la forma como desarrollas tu labor en la danza. Te conozco hace ya bastante tiempo. Tuve el honor de dictarles un taller, creo que hace unos años, a las chicas de tu escuela sobre idioma y bueno, siempre he sentido una conexión muy, muy bonita contigo porque siento que en el gremio de la danza en Colombia, yo lo veo desde afuera, desde la barrera, porque no pertenezco a ese gremio, y a veces quedo como Tintín, estamos hablando de Tintín, ¿cierto? Sí, cuando veo algunas cosas de las que veo aquí en Colombia. Y de hecho tengo un artículo en el tintero, un artículo que no he terminado,
hace mucho tiempo, lo quiero publicar, pero no me he animado a hacerlo porque sé que va a causar mucha polémica. Y es donde resumo esos grandes shocks que yo he tenido viendo lo que pasa con las danzas del mundo árabe en Colombia. Y no lo hago porque es muy polémico y no le va a gustar a mucha gente, pero entiendo de dónde surge, de por qué pasa esto, porque yo como miembro de la comunidad colombo-árabe, como una persona que ha tenido la oportunidad de vivir, de trabajar, de estudiar, de visitar varios países árabes, que he crecido con una mirada de todo menos orientalista sobre el mundo árabe en mi casa, porque mis papás también son dos intelectuales, también son académicos. Eh, las cosas que a veces veo en el país sobrepasan lo lógico, lo sensato. Y no solamente pasa en Colombia, o sea, tampoco podemos pensar que es un problema de nosotros, es un problema que está identificado desde la década de los 70, gracias a la obra de Edward Said, ¿cierto? Gracias a Orientalismo. Entonces, no es algo por lo que haya que lamentarnos, sino más bien empezar a hablar, a tener conversaciones serias y a ser conscientes de lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, de parte de quién y por qué. Entonces tú decías que el tema del orientalismo no se habla mucho en el círculo de la danza, tú lo dijiste, pero te quiero corregir, no se habla en ningún círculo, en ninguno, en Colombia. Obviamente estoy generalizando un poco, o sea, sí probablemente hay grupos de estudio, de pronto hay grupos de estudiantes, de pronto hay muchos profesores en varias universidades que toquen el tema, pero lo común es que no se haga. Yo estudié Relaciones Internacionales en Colombia, en dos universidades, pues mitad y mitad. Nunca se me atravesó el concepto de orientalismo, a pesar de que estudiaba Relaciones Internacionales. Entonces, ¿qué esperamos de las otras carreras? Tengo la esperanza de que programas como Historia, por ejemplo, o Antropología en algunas universidades sí vean a Edward Said, pero eso no es lo más grave, porque obviamente es imposible que en un pensum académico tú cubras todas las teorías de humanidades, eso no es imposible, pero lo que a mí me preocupa es que contrastando a la falta de conocimiento de la obra de Edward Said, hay en paralelo una fijación todavía existente desde la época de que yo estudié, hace 10 años en la universidad, hasta la actualidad, y es que en muchos programas se sigue hablando del famoso choque de civilizaciones. Para muchos estudiantes hoy de pregrado en las universidades en Colombia, esta maravillosa obra del choque de civilizaciones de Samuel Huntington sigue siendo una lectura obligada. Bien sea para criticar o no para criticar, igual. El hecho de seguir leyendo este tipo de textos y ponerle tanto énfasis a este tipo de textos y no a otros es problemático. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en Colombia, que pertenecemos a ese sur global, que no pertenecemos necesariamente a ese, entre comillas, occidente construido, no lo somos? Nosotros también fuimos colonizados. A veces se nos olvida un poquito que las Américas fueron un territorio colonizado, ¿cierto? Al igual que Asia y al igual que África y Oceanía. O sea, nosotros no estamos del otro lado. Y aún así, nosotros no pensamos en Edward Said. Mira, cuando yo daba clases yo he sido profesora catedrática en dos universidades, en programas de ciencia política y electivas, materias que llegan a todos los estudiantes de la universidad, de todas las carreras. No recuerdo ahora mismo cuántos, creo que debieron haber sido uno o dos, que ya conocían antes de llegar a mi clase la obra de Edward Said. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de que Edward Said es el fundador de una de las escuelas de pensamiento más importantes del siglo pasado, los estudios postcoloniales, y que nosotros, viviendo en una realidad postcolonial, lo más lógico es que conozcamos la teoría de Said y que estemos familiarizados con eso. Obviamente, cuando hablamos de orientalismo, no estamos hablando de las representaciones que se hacen de América. Obviamente estamos hablando de Oriente, entre comillas. Para ello podemos averiguar esta teoría del buen salvaje. Lo dejamos ahí de tarea a los curiosos.
para entender un poquito lo que pasó aquí en las Américas y la representación del nativo de las Américas. Pero el tema del orientalismo pero me parece a mí supremamente vigente porque no solamente es la forma en cómo se ha definido a un grupo, es decir, a los orientales, sino que también está tan arraigado porque es la forma como nos definimos a nosotros mismos aquí en el llamado Occidente. Y eso ya es problemático, ¿cierto? Cuando tenemos aquí en Occidente un crimen pasional, lo llamamos un feminicidio. Cuando tenemos en Oriente un crimen pasional, lo llamamos crimen de honor. ¿Y por qué? ¿Por qué ponerle ese nombre tan exótico? Creo que es lo mismo, estamos de acuerdo con que un crimen pasional, un crimen contra la mujer, violencia de género, es lo mismo en cualquier idioma, en cualquier cultura, pero nosotros le ponemos ese nombre tan sugestivo de crimen de honor. Y yo digo, hey, es lo mismo lo que pasa aquí, es lo mismo, están matando por celos. Entonces, ya empezamos a entender muchas cosas de cómo se nos ha presentado el mundo hasta el momento. Otra razón, de pronto me van a decir, bueno, pero es que a mí no me interesa la danza, y es que esta charla no es para personas de danza, esta charla es para todo el mundo, o sea, la cátedra de estudios postcoloniales debe ser obligatoria para todo el mundo en contextos postcoloniales como el colombiano. Por ejemplo, tú, Joja, ¿te acuerdas? Mis estudiantes a veces de universidad no se acuerdan porque son muy chiquitos, pero tú y yo sí nos acordamos de cuando decidieron invadir a Irak. ¿Recuerdas? Yo me acuerdo perfecto, yo estaba en el colegio y ese día en el colegio lo pusieron en unas pantallas de televisión bien grandes y había como si fuese una actitud como festiva, como, oh, van a invadir Irak, como un morbo todo extraño. Y al final, ¿cómo fue posible forjar una coalición de muchos países para invadir un país soberano? Que sí, obviamente no podemos hablar de que Irak, el líder, pues Saddam Hussein no tenía un prontuario peligroso, pero ¿cómo convences tú en pleno siglo XXI, cuando hay internet, cuando hay información, cuando hay comunicaciones, cómo logras tú convencer a varios países para que formen una coalición y ataquen a otro país porque hay armas de destrucción masiva? Obviamente sabemos que nunca las encontraron, pero ¿cómo convences tú a la población civil, a la sociedad civil, a los gobiernos de hacer eso? Con el eslogan bien fácil: nosotros vamos a ir a salvar a los iraquíes, vamos a liberarlos, vamos a liberar y a salvar a sus mujeres de los hombres iraquíes, del patriarcado. Entonces, fíjense cómo la administración de ese momento utilizó ese discurso orientalista tan arraigado en la psiquis de tantas personas alrededor del mundo occidental, y así fue como Irak hasta el día de hoy sigue destruido. Sigue estando completamente, sigue siendo un estado completamente fallido. Entonces, por eso es que a mí me apasiona tanto este tema y pienso que es imposible entender el mundo hoy sin saber lo que nos decía Said, lo que nos trató de decir Edward Said. Entonces, bueno, esa fue una breve introducción temática. Ahora supongo que debería introducirme yo personalmente. Fue muy breve, fue muy breve. No, mentiras. Es importante porque también muchas personas que nos pueden estar escuchando ahorita no han conocido el término. Estamos hablando de una cosa muy, muy específica dentro de los estudios culturales y dentro de la sociología. Es una cosa muy específica. Entonces, pues es importante darles el contexto. Pero sí, Odette, por favor, cuéntanos de ti, tus antecedentes, tu contexto, tu familia, que yo creo que es muy relevante también para entender por qué también esto es importante, o sea, tanto a nivel académico, pero en el personal, que son dos cosas que creo que son importantes, igualmente válidas. Sí, sí, tienes razón. Al final, uno, lo personal y lo académico, lo laboral y lo personal, siempre van a encontrar puntos medios, y uno termina haciendo las cosas que hace
por razones personales o laborales. Entonces creo que todo está vinculado, todo está relacionado. Yo nací en Barranquilla, mi familia es de origen palestino. Mis padres, como comentaba, también son académicos, han escrito varios libros. Mi mamá escribió el primer tratado académico en Colombia sobre el orientalismo arquitectónico. Su libro se titula Casas Moriscas, Arquitectura Mudéjar, se me olvidó, en Barranquilla y Cartagena de India, bueno, en fin. Mis papás también han trabajado por mucho tiempo el tema de la migración de la diáspora árabe, también son grandes coleccionistas de arte palestino, y de ahí de todo esa familia tan excéntrica salí yo, completamente dedicada a la academia, a la gestión cultural, pero por sobre todo a lograr de que las cosas se llamen por su nombre, tratar de que empecemos a quitarnos un poquito esos prejuicios orientalistas que tenemos, dejar de exotizar lo árabe como una forma de venderlo, eh, claro, obviamente siempre va a ser mucho más lucrativo vender una cultura como exótica, como misteriosa, como encantada y encantadora, que venderla tal cual es. Y eso es algo que precisamente nosotros no hacemos en el Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Nosotros no exotizamos más de lo que ya está exotizada a la cultura de los árabes, sino que todo lo contrario, lo presentamos desde una perspectiva crítica, en donde hay una pluralidad de voces y por sobre todo le damos voz a las voces de la región, porque mucho se habla sobre los árabes, pero ¿qué tanto se habla con los árabes? ¿Cierto? Y cambiemos árabes y pongamos iraníes, pongamos afganos, pongamos, no sé, pakistaníes, turcos, lo que sea, no solamente árabes, musulmanes en general. Obviamente sabemos que no todos los árabes son musulmanes, eso ya no hay ni que decirlo porque creo que está más que claro. Entonces, así es como surge el Instituto de Cultura Árabe de Colombia hace 3 años. Es una iniciativa independiente, ante todo, sin afiliaciones políticas o religiosas, que busca generar y compartir conocimiento serio y responsable sobre el mundo árabe en Colombia. Y esto lo hacemos a través de espacios como este, de cursos, exposiciones, prepandemia, presenciales, por supuesto. Ahora todos estamos en el ciberespacio, habitando. Y algo que nos ha ido muy bien últimamente ha sido con los cursos de idioma árabe. A mí me sorprende, Yoja, cómo aquí en Colombia tú no encuentras ninguna universidad que enseñe árabe. Encuentras cursos de japonés, de mandarín, de ruso, de todos los idiomas europeos, pero no encuentras nada de árabe, en lo absoluto. Y yo digo, ¿será que esto es de verdad producto de ese orientalismo remanente que todavía permea nuestra academia? ¿Será que es producto de eso? ¿Será que hay otras razones más técnicas, más prácticas, más económicas? No lo sé. Pero el hecho de que en un país como Colombia, con tanta proyección internacional, con una migración árabe tan fuerte, es decir, lo árabe no es ajeno, un país cuyo pasado hispánico es ante todo un pasado árabe hispánico, porque el mismo año en el que llega, no voy a decir descubre, esa palabra hay que quitarla, llega Cristóbal Colón a colonizar las Américas, ese mismo año expulsan a los últimos árabes, bueno, no ese mismo año, pero ahí empieza ya finalmente ese periodo de expulsión de los árabes de la península ibérica, que habían estado obviamente por 8 siglos contribuyendo a que España no fuera otro que no fuera otro más de la Edad Media, de ese oscurantismo, sino que al revés fuera como un oasis de conocimiento en la Europa medieval. Pero bueno, ese es tema para otra charla, de cómo también hemos quitado ese pasado árabe de España, también es tema de otra charla. Entonces ya empezamos a tener una idea sin haber definido el concepto de orientalismo de lo que es, ¿cierto? Básicamente es un discurso, es una forma
en cómo Occidente, entre comillas, ha creado una imagen de Oriente para dominarlo, ante todo. Eso es una definición muy, muy fácil y muy breve, bastante simplista, pero les quiero decir algo. Si al terminar esta charla ustedes van y dicen voy a leerme toda la obra de Edward Said, no lo hagan. El sol está bastante fuerte. Voy a ver si me muevo para acá. Ya. Mejor. Que Barranquilla hoy está extrañamente soleada. Si ustedes piensan de que al salir de esta charla van a ir a leer toda la obra de Edward Said, no lo hagan, porque es una obra supremamente compleja. Sus libros están la mayoría en internet de acceso directo, encuentras orientalismo traducido al español, pero no quiere decir que sea una obra fácil de leer. Entonces de pronto van a quedar más enredados. Entonces empecemos por leer resúmenes de la obra, porque es una obra revolucionaria y ante todo es una obra que crea, da apertura a un nuevo campo en las humanidades. Entonces, por favor, nos estamos enfrentando a una obra monumental que hay que ir paso a paso. Entonces, bueno, ya ustedes saben, el Instituto Cultural Árabe de Colombia está a su disposición. Nosotros estamos allí para llegar a todos esos espacios académicos, culturales, artísticos, en los que no se habla o en los que no se sabe hablar del mundo árabe. Promovemos cooperación entre ambas regiones, oportunidades de negocios, hacemos traducciones, cursos, en fin, pueden ingresar a nuestras redes y conocernos. Entonces, no sé si algo se me olvide. Lo más importante. Yo les voy a hablar no solamente desde mi experiencia como ser parte de aquí, parte de allá. Como les dije, mi familia es palestina. Tengo una conexión muy importante con Palestina. He estado 8 veces. Desde muy pequeña fui. Palestina es una gran parte de mi vida, de mi carrera, de todo lo que hago y de mi familia también. Pero también les voy a hablar desde la academia, porque tuve la oportunidad de hacer una maestría en estudios de Próximo y Medio Oriente en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, SOAS. Y SOAS tiene la particularidad que es una universidad que es, digamos que el epicentro del pensamiento postcolonial en Europa. Entonces se imaginarán lo que tengo en la cabeza y que no voy a alcanzar a compartirlo con ustedes hoy, pero no importa. La idea es quedar con más preguntas que respuestas. Entonces ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla. Joja, tú me dices si todo bien. Sí, se está viendo perfecto. Ok. Voy a buscar mi vaso con agua. Listo. Ok. A pesar de que podemos hablar todo el día, no quiero hablar mucho porque ojalá puedan haber muchas preguntas del público. Entonces, para comenzar, yo quiero que cortemos la palabra nosotros en dos, porque el concepto de nosotros, de los otros, de la otredad es vital para entender la obra de Said y el campo de estudio que él inaugura, que es el campo pues, de los estudios postcoloniales. Entonces, nosotros, dividámoslas en dos, ¿cierto? Nosotros, los otros, otros están nosotros. ¿Quiénes son los otros y quiénes somos nosotros? Son preguntas que a mí siempre me han cautivado, porque nosotros tendemos a definirnos por lo que no somos, ¿cierto? Entonces, nosotros somos algo en tanto no seamos lo otro. Entonces, empezar por una pregunta geográfica que no necesitamos haber leído a Edward Said. Todos estamos de acuerdo que el mundo es redondo. Espero que aquí no haya ningún flat earther. Entonces, el mundo es redondo, ¿ok? ¿Dónde está Oriente y dónde está Occidente en un mundo que es redondo? Eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Y preguntarnos una pregunta aún más espinosa todavía. ¿Es inevitable el choque de civilizaciones? Para los que no son politólogos, internacionalistas, hay un infame ensayo publicado por Samuel Huntington donde él habla del choque de civilizaciones y que va a ser inevitable y que va a ser el causante de las guerras en el futuro. Y que el Islam iba a ser ese gran detonante del choque de civilizaciones. Él divide el mundo en varias civilizaciones y le echa la culpa de todo lo malo al Islam, ¿ok? Entonces, no lo lean, no pierdan el tiempo leyendo el choque de civilizaciones, pero preguntémonos,
¿Es inevitable o deseamos que sea inevitable el choque de civilizaciones? ¿Qué estamos haciendo para contribuir a eso? ¿O como creemos que es inevitable, estamos simplemente esperando a que suceda? ¿O qué vamos a hacer al respecto? ¿Cierto? Son preguntas que vale la pena hacerse. Entonces, cuando se habla del orientalismo, obviamente estamos haciendo referencia a las imágenes que se han creado sobre el Oriente. Y Edward Said, o sea, ubica ese Oriente, como lo han ubicado los que han forjado estas imágenes, ¿cierto? En Asia. O sea, cuando yo hablo de orientalismo no estoy hablando de África, ni de las Américas, estoy hablando de Asia, ¿ok? A veces nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver un mapa de Asia. De pronto lo vimos en el colegio hace mucho tiempo y ya más nunca lo volvimos a ver. Pero veamos el mapa de Asia, porque es que Asia es ese mítico Oriente, ese escenario en donde todas esas cosas extrañas ocurren, donde hay ese pocotón de cosas raras, pero que todo es lo mismo, ¿cierto? India, países árabes, China, Asia Central, todos los estanes, todo eso es lo mismo. Todos son gente rara, con ciertas características, pero miren la diversidad real que hay en Asia. O sea, ahí empezamos a darnos cuenta de lo grave que ha sido la creación, lo perverso que ha sido la creación de estas imágenes orientalistas, de tratar de englobar tantos países diferentes, tantas culturas diferentes en un solo paquete, lo oriental, ¿verdad? Entonces por eso cada vez que yo veo danza oriental, a mí me empieza a dar como, porque me imagino el mapa de Asia y digo, me van a mostrar una danza de Mongolia o de Myanmar, no sé. Entonces, creo que empezar también a llamar las cosas por su nombre es importantísimo, ¿cierto? Danzas orientales, ¿qué será eso? ¿De qué parte del oriente supuestamente me están hablando? Yo entiendo que es muy difícil no usar el término oriente. Yo entiendo, es muy difícil. Oriente es un término supremamente cómodo porque se usa mucho. Entonces es fácil usarlo. Pero nunca está de más empezar a hablar de qué es qué realmente. Para que ustedes se den cuenta del impacto de esto que Said recoge en su obra, luego de analizar una cantidad de escritos literarios, de pinturas, de relatos de viaje del siglo XIX, ¿verdad? Él empieza a darse cuenta que hay patrones, ¿cierto? Que la academia ha servido, ha sido usado por la política, por lo político, que la academia al final tiene poder político, porque así como ha sido representado este Oriente en las artes, así es como a nivel político mm, se ha relacionado o se ha interactuado con Oriente. Yo sé que de pronto ustedes vieron esta noticia el año pasado. Hubo una encuesta en Estados Unidos que preguntaba que si a los niños debían enseñarle los numerales árabes como parte de los currículos. El 56% dijo que no. Y a ver, esto es bastante cómico porque los números arábigos son nuestros números. O sea, son los números que usamos. El 1, el 2, el 3, el 4. Son los números que usamos. Ese es el nombre real. Pero la gente no lo sabe. Y entonces los que analizan la encuesta dicen, lo más probable es que la negativa sea que ven árabe en la palabra y enseguida dicen, no, no queremos enseñar nada que sea árabe. Estos son los números arábigos. Son los de nosotros, ¿cierto? Indoarábigos, porque se hacen en la India y llegan a nosotros a través de las traducciones de los eruditos árabes e islámicos. Entonces, ya empezamos a tener un primer sinsabor de lo que ha hecho esta cantidad de imágenes erradas y erráticas que se han construido sobre Oriente, ¿cierto? Hasta el punto de cometer este tipo de horror en una encuesta. Es importante siempre tener en cuenta que lo que nosotros observamos, cómo lo observamos, es lo que la cultura en la que habitamos ha hecho visible para nosotros. Entonces, hagamos el ejercicio. Pongan en Google árabes. Y yo le tomé una foto a la pantalla. Esto es lo que sale cuando uno dice árabes.
pero me parece raro porque no sale un árabe que no sea del Golfo, porque no sale un árabe de cualquier otro país árabe. Hay 22 países árabes, no solamente hay 7, 8 que son los que están en el Golfo, hay muchos más. Ahí yo no veo ningún egipcio por la forma de vestir, ningún palestino, ningún libanés, ningún tunecino, ningún egipcio, nada. Todos son como del Golfo, de Emiratos, de Arabia Saudita. Entonces, esto nos empieza a llevar a pensar qué imágenes se han creado sobre los grupos humanos. Por ejemplo, sobre los latinos. ¿Qué imágenes se han creado sobre nosotros? Valdría la pena poner la palabra latinos y ver y tomarle una foto a lo que salga, porque son la forma como estamos acostumbrados a ver a ese grupo. Entonces, árabes y miren lo que sale. Yo no me siento identificada con esa foto, para nada, y yo soy árabe, ¿cierto? Con ninguna de esas fotos. Entonces, ¿esto qué nos hace? ¿Qué reflexiones podemos ir haciendo? ¿Cómo delimitamos realmente esas llamadas civilizaciones occidentales y orientales? ¿Dónde empiezan y dónde terminan? ¿Cierto? Nosotros aquí generalmente decimos, nosotros vivimos en Occidente y nosotros somos diametralmente opuestos a Oriente. Nosotros somos lo que Oriente no es, ¿cierto? Nosotros somos lo que Irak no es. Pero qué raro, porque Occidente está fundamentado en la tradición judeocristiana. Y yo no sé si ustedes han caído en cuenta, pero la tradición judeocristiana nació en Oriente, en Asia, obviamente, en Palestina, para ser más específicos. Entonces, ¿hasta qué punto inclusive se ha desorientalizado, usando el término aquí de manera benevolente, hasta qué forma hemos quitado todo el componente no occidental de la religión, de la tradición judeocristiana, del cristianismo, hablemos del cristianismo y ya? ¿Qué tanto se ha blanqueado la imagen del cristianismo? El cristianismo nació en Palestina, señores. El lugar de nacimiento de Jesús es Belén, la ciudad de mis antepasados. Nosotros físicamente nos parecemos a Jesús, los palestinos, no los romanos ni los italianos. ¿Hasta qué punto hemos inclusive quitado ese componente asiático del cristianismo para poder volverlo el pilar fundamental de Occidente? ¿Verdad? Entonces, eso no vamos a meternos ahí porque hablar de religiones en unos espacios así tan abiertos como Facebook puede ser como un kabum, puede llevarnos a unos terrenos malucos, pero es importante que piensen en eso, porque el latín es el idioma, fue la lengua franca del cristianismo por tanto tiempo y por qué no el arameo, no sé. Pero bueno, los textos de Aristóteles, también, otro de los llamados fundadores del pensamiento occidental. Todos en el colegio vimos a Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿A cuántos eruditos árabes vimos nosotros o islámicos? A ninguno. No vimos a Ibn Khaldun, no vimos a Ibn Sina, no vimos a nadie. Solamente a Baldor, y nos traumó la experiencia matemática. Este señor, la obra de Aristóteles, fue traducida gracias a los eruditos islámicos. Fue traducida gracias al establecimiento de la Casa de la Sabiduría en Irak. Hablando de Irak, busquen Casa de la Sabiduría. Busquen lo que se hizo en la Casa de la Sabiduría en el siglo XI, siglo XII. Entonces, ¿qué pasa? Que al final Oriente, yo siempre voy a poner Oriente y Occidente entre comillas, porque como les digo, son constructos en un mundo redondo. Oriente no solamente es el vecino y obviamente a veces enemigo de Europa, acá hay que someter, conquistar, reformar, civilizar, sino también es al mismo tiempo e irónicamente la fuente de sus civilizaciones y de sus lenguas. Yo siempre me he preguntado por qué en el colegio y en la universidad hay tantas materias sobre Grecia, Roma, por qué tanto sobre el Imperio Romano y por qué nadie habla del Imperio Mongol, por qué nadie habla del Califato Abbasí, por qué nadie habla de la España Islámica. Simplemente creemos que es menos, o no nos interesa, o no nos influyó, no nos construyó a nosotros en Occidente, pero todo eso es completamente ahistórico y completamente falso.
Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos en el mundo? ¿Dónde queda Oriente? ¿Dónde queda Occidente? Las personas que están escuchando y que son del gremio de la danza, a veces dicen, yo hago danzas del Medio Oriente, soy una escuela de danzas del Medio Oriente, o nosotros, no sé, con el Medio Oriente. ¿Qué pasa? Que el Medio Oriente también es un término bastante colonial, porque y realmente nadie sabe qué es el Medio Oriente. Si ustedes buscan y ponen otra vez el ejercicio en Google, Medio Oriente, miren cuántos mapas diferentes hay del Medio Oriente. Nadie sabe qué es el Medio Oriente, porque no es un concepto geográfico, es un concepto político. Y no solamente político, pero colonial. Entonces, no es lo mismo decir el norte de África. Si tú dices norte de África, quiere decir que es el norte del continente africano. Suramérica es el sur del continente americano. Medio Oriente, ¿qué es? ¿Es el medio de qué? ¿De qué Oriente? No sabemos nada. Entonces, es un término supremamente vago y supremamente politizado y político, que de hecho fue creado por un administrador colonial en 1902. Entonces, yo tampoco uso el término Medio Oriente. Tampoco me gusta usarlo, nunca lo uso. Siempre me gusta hablar de lo que es. Voy a hablar del mundo árabe, que son 22 países árabes. O voy a hablar del mundo islámico, que son 57 países, y eso es casi que imposible, hablar de 57 países en una sola charla. Pero para que empiecen a darse cuenta de que el orientalismo ha influenciado inclusive la forma como narramos, cómo nos referimos a ciertos términos, a ciertas zonas, a ciertos hechos de la vida. Dije ahorita el mundo árabe, este es el mundo árabe, 22 países. Mundo islámico, que a mí me parece que es imposible hablar del mundo islámico porque todo el mundo realmente tiene algo de islam, ¿cierto? Hay hasta aquí en las Américas tantos musulmanes, inclusive 2 países de Sudamérica son miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, entonces a veces también hablar del mundo islámico me parece que es bien duro, bien difícil, porque es literalmente un mundo entero, o sea, los musulmanes tienen presencia en todos los continentes, y el Islam es diferente en todas partes. El Islam no habla, el Islam no dice, ¿cierto? Eso también es otro gran error, que el Islam dice que los niños deben casarse, las niñas deben casarse a los 10 años. El Islam no dice nada, el Islam no habla. Nunca escuchamos decir eso de otras religiones, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cómo la fijación ha sido a través del tiempo con un grupo étnico, un grupo religioso, una ubicación geográfica específica, y cómo también es hora de empezar a reevaluar ese mundo que nosotros mismos hemos construido, partiendo siempre de las diferencias, y por qué no darnos la oportunidad de construir un mundo a partir de las similitudes, ¿cierto? Ahí tienen los porcentajes de musulmanes en el mundo. Por eso yo les digo que el Islam no es el Islam. Son muchos Islam, muy diferentes. El de Latinoamérica y del Caribe, el Islam de Barranquilla es muy diferente al Islam del África subsahariana, se los aseguro. Entonces también es difícil hablar siempre de el Islam como ese gran monstruo tenebroso que viene detrás de nosotros, ¿cierto? Entonces, ya para entrar en materia, hay una relación directa entre estos 3 conceptos: colonialismo, orientalismo y poscolonialismo. Si de pronto nunca han pensado en estos conceptos, es hora de hacerlo. Todos sabemos qué es el colonialismo, eso sí, espero que lo hayamos visto bien en el colegio, en la universidad. Nosotros fuimos víctimas del colonialismo español. Y el poscolonialismo simplemente quiere decir la época postcolonial, después de la colonización, que se supone que terminó el siglo pasado, pero eso también está como en veremos, porque por ejemplo Palestina sigue siendo un caso típico de colonización de asentamientos, y pues estamos en una era postcolonial. Por eso es tan difícil resolver el tema de Palestina, y a veces para muchos tan difícil de entenderlo, porque es un fenómeno que está sucediendo en una época en donde no debería suceder eso, donde ya el mundo no está para eso, ¿cierto? Es como ponerse una chaqueta en verano, no se puede, no cabe, está fuera de lugar. Y eso es lo que pasa en Palestina. Hay un caso de colonización que obviamente hace cortocircuito con nuestro mundo actual. Pero eso es tema para otra charla también. Entonces,
El enfoque postcolonial evidentemente lo inaugura Edward Said con su obra. Su primera gran obra es Orientalismo, publicada en 1978, y empieza a abrirse como este universo en los estudios literarios y culturales para estudiar las condiciones culturales de las sociedades recientemente independizadas. Acuérdense que en el 55 hubo una conferencia, la conferencia de Bandung, de ahí mucho tiempo después surge el movimiento no alineados, es decir, estas épocas, estas décadas 50, 60, 70, empiezan a haber grandes movimientos descolonizadores en Asia y en África. Más icónico pasó anterior en la India en el 47, por ejemplo. Entonces, la perspectiva postcolonial lo que hace básicamente es analiza cómo y por qué los países colonizados se desarrollan como lo hicieron en la era postcolonial, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estructuras coloniales que todavía permanecen, que todavía afectan el desarrollo de estos países? Y evidentemente un logro de los estudios postcoloniales ha sido darle un lugar y darle una voz a las ideas y tradiciones no occidentales. Entonces, una cantidad de teóricos del Oriente, ¿cierto? Samir Amin, Gayarty Spivak, etcétera, Edward Said, empiezan a tener un lugar en la academia dominada por Occidente. Empezamos a dejar de hablar de los otros, sino empezar a hablar con los otros, o empezar a escuchar lo que nos quieren decir los otros. Entonces, obviamente, hoy en día el enfoque postcolonial trascendió los estudios literarios y culturales. Disciplinas como las relaciones internacionales necesitan al enfoque postcolonial, y eso no se hace mucho aquí en Colombia tampoco. Y sobre todo, lo que me gusta de este enfoque es que nos obliga a hacer una revisión y una reinterpretación del colonialismo. Y de cómo, a pesar de que ya estas naciones, pueblos, territorios no están formalmente, físicamente colonizados, cómo la colonización alteró y permeó su desarrollo cultural, social, por ejemplo, político, económico, etc. Para hablarle un poquito de Edward Said, porque él logra hacer esta obra gracias a lo quien él era. Como les decía al principio, yo pienso que lo personal siempre va a condicionar lo laboral, ¿cierto? Uno siempre va, es una relación así como de doble vía. Entonces, si Edward Said no hubiera sido Edward Said, nunca hubiera podido haber escrito Orientalismo. ¿Cómo surge esta obra? Porque, se los digo, fue una de las obras más importantes de las últimas décadas y aún así no recibe el mismo valor que reciben otras obras. Seguimos leyendo La República, seguimos leyendo un pocotón de clásicos griegos, que obviamente hay que leerlos, sí, pero porque nos hemos quedado ahí y no hemos actualizado un poquito, repensado eso que hemos estado consumiendo por tanto tiempo. Edward Said nació en Jerusalén. Después de la Nakba, de la catástrofe palestina en 1948, su familia se establece en Egipto. Luego, él es enviado a un internado en Estados Unidos y él tiene la fortuna de estudiar en las mejores universidades norteamericanas. De hecho, toda su vida laboral la hizo en Columbia, que es, digamos que una gran universidad en Estados Unidos. Y él, su mayor logro es que logra establecer al colonialismo, el estudio del colonialismo, como un área de estudio en las humanidades, ¿cierto? Y él trata de explicar al final, él era crítico del lenguaje y de literatura, ojo, su formación era, de hecho él era profesor de inglés y de literatura, él no era politólogo, ¿verdad? Pero su condición, lo que yo les digo, su condición como palestino es lo que le hace a él empezar a atar estos cabos, a hacer unas conexiones entre la política, entre la literatura, entre el lenguaje. Entonces, Edward Said lo que hace es explicarnos cómo funciona el colonialismo, no solamente a través de violencia, conquistas, ejércitos, sino a través de
cómo funciona a través de la literatura, la antropología, cómo el colonialismo se justifica a través de narrativas específicas que se han construido, que se han creado. Él es uno de los pioneros en estudiar el concepto de imperio, ¿verdad? Más allá de su entendimiento histórico de, bueno, sí, el imperio se creó, no, en las consecuencias del imperio, y obviamente su obra literaria fue prolífica. Acá hay algunos de los libros que yo recomiendo de él, la mayoría están en español, traducidos. Y Edward Said tenía una particularidad, y es que él era un insider y un outsider. Era un insider porque él era palestino, él vivió en el mundo árabe, es decir, él en Estados Unidos siempre fue visto, por decirlo así, como un outsider. Miren cómo juegan estos dos términos acá. Por un lado, él era, para los norteamericanos, él era un outsider, él era un palestino, ¿verdad? Que de hecho, en esa época, en los 70, 80, las universidades americanas no eran tan multiculturales como lo son hoy. Él era uno de los pocos profesores palestinos, árabes en la universidad. Pero él también tenía la formación americana, entendía el comportamiento, digamos, de los académicos, de la academia en Estados Unidos, había leído estas grandes obras de la literatura occidental. Entonces él tenía un papel muy dual, tenía un pie adentro, un pie afuera, y yo creo que por eso es que él logra teorizar esto que él hace, ¿cierto? Porque como les digo, cuando aparece Orientalismo fue una obra supremamente revolucionaria. Entonces, ¿qué entiende Said? ¿O cuál es una de sus planteamientos? Él habla de la manipulación que hace Occidente sobre el Oriente, ¿verdad? Y esta manipulación se hace con el fin último de dominar a Oriente, ¿cierto? Se crea, obviamente, él explica cómo se han creado unos discursos binarios, ¿cierto? Uno, Occidente es esto, Oriente es esto otro, y ambos se definen por lo que no es el uno ni el otro, ¿cierto? Entonces nosotros somos los que ellos no son. Nosotros somos civilizados, ellos son incivilizados. Nosotros somos científicos, ellos son irracionales. Nosotros creemos en tal cosa, ellos, los otros, es algo diferente. Entonces, de hecho, esta narrativa binaria de Occidente es lo que Oriente no es, aparecía, y Edward Said lo habla en su libro, en la literatura de viajes, en las pinturas, ¿cierto? En la cultura popular europea, e inclusive aparecen centros de pensamiento, centros de estudio, ahí es donde hablamos del poder político de la academia, que lavan la imagen, ¿cierto? Del colonialismo, abrigándose de estas ideas orientalistas. Así es como surge mi universidad, donde yo estudié mi maestría, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en Londres, se formó para, valga la redundancia, formar a los administradores coloniales del Imperio Británico. Es decir, los jóvenes británicos que querían trabajar en el servicio exterior británico en 1919, 1920, iban a SOAS, aprendían las lenguas y culturas de Asia y África, Asia primero y luego África, y entonces ya así ellos llegaban a estos territorios creyendo saber entender al nativo para poder dominarlo mejor. Obviamente, SOAS tuvo un giro de 180 grados y SOAS hoy en día es el líder del pensamiento descolonial y postcolonial en Europa, ¿verdad? Afortunadamente. Por eso estudié ahí. Y una prueba de eso es, yo vi esto y me dio mucha risa, este es el libro más usado de la biblioteca de SOAS. Es una biblioteca espectacular. Si un día van a Londres, traten de entrar. La biblioteca es enorme, varios pisos, y el libro más usado es Orientalismo, el más consultado. Inclusive, miren cómo está esa copia, y por eso la subieron a Facebook y todo. Entonces, ya nos damos cuenta de que hay esperanza, ¿cierto? Cómo podemos redireccionar y reconstruir y resignificar
lo que hemos hecho mal hasta el momento. Bueno, acá hay unos apartes de las primeras páginas de orientalismo. A mí siempre me gusta, pues yo sé que de pronto muchos no van a ir después a leer el libro, pero sí es bueno que nos quedemos con algunas de las frases mismas de Edward Said, ¿cierto? Entonces, como les digo, orientalismo no es tan simple de entender. Cuando uno habla de orientalismo es toda una disciplina. De hecho, tiene 3 dimensiones. En primer lugar, el orientalismo es una disciplina académica. También es un estilo de pensamiento basado en las distinciones ontológicas entre Oriente y Occidente, esas distinciones binarias. Y luego, en tercer lugar, es un estilo de Occidente de reestructurar y ejercer control sobre el Oriente. Entonces, orientalismo es muchas cosas, pero al final termina siendo lo mismo, ¿cierto? El discurso que Occidente construye sobre Oriente. ¿Con qué objetivo? Dominar. Con el objetivo de la mente colonial. Entonces, Said encuentra que para los europeos, Oriente deja de ser como un sujeto, ¿cierto? Y simplemente se vuelve una invención europea. Los europeos construyen una imagen de Oriente que obviamente no es una imagen real. Y esto obviamente se va a ver reflejado en la academia, las artes y la literatura. Y esto eventualmente es lo que va a nutrir esa masa crítica que apoya algunas políticas, algunas actuaciones estatales, ¿cierto? Como la invasión a Irak. Las apoyan por estas creencias, estas imágenes que ya por mucho tiempo hemos estado consumiendo a través de la literatura, las artes, la academia, y más recientemente, por supuesto, que el cine, ¿verdad? Un ejemplo de ello, hay una serie en Netflix que por favor espero que nadie se la haya visto y que nadie se la vea. No voy a decir el nombre, empieza con F. Y es una serie en donde muestran a los palestinos como si fueran animales y la cacería de ellos es emocionante. Entonces toda la serie es vamos a cazar, no de cazar de casarse, sino cazar de matar palestinos, ¿cierto? Y a la gente le encanta esa serie, a mí me parece horrible que en pleno siglo XXI nosotros estemos produciendo y consumiendo series así, ¿verdad? Entonces, acá es donde yo les digo que tengo las citas exactas del libro, porque siempre es bueno que Edward Said hable, y no nosotros hablar por él tampoco. Y miren qué interesante cómo lo plantea. Desde finales del siglo XVIII, el orientalismo se describe como una institución colectiva, donde todos están involucrados en la sociedad, tanto los que hacen eso como los que consumen eso, que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer declaraciones sobre Oriente, describirlo, enseñarlo, colonizarlo, decidir sobre él. En resumen, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Occidente, sobre Oriente. Aquí yo me quiero detener y decirles otra de las cosas que a mí personalmente me molesta mucho en Colombia, y es ver una cantidad de académicos y de expertos en Medio Oriente que realmente no pertenecen a la región, que al final lo que terminan haciendo es narrando lo que ellos creen sobre la región. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo he notado que si nosotros entonces entrevistamos a una persona árabe sobre un tema árabe, van a acusar a esa persona de estar parcializada. Pero si entrevistamos a un no árabe sobre un tema árabe, vamos a respetar su punto de vista porque vamos a creer de que esa persona está completamente objetiva y es completamente neutral. Y a mí me parece que eso no necesariamente es así, ¿cierto? ¿Por qué seguimos entrevistando, leyendo, dejándonos instruir de personas sobre la región? Personas que realmente no pertenecen a la región, ¿verdad? Que de pronto hasta qué punto lo que ellos han entendido sobre la región son construcciones desde Occidente. Entonces, siempre es bueno tener eso en cuenta. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién nos estamos enterando? Y eso me parece clave en empezar a quitarnos ese velo orientalista que nos ha nublado tanto la razón y el entendimiento real del mundo.
Y obviamente ustedes se podrán imaginar que el orientalismo es una empresa cultural que nace necesariamente en Francia y Gran Bretaña, que son esos grandes poderes coloniales de la época. Y como les decía, abarca todo ese escenario gigante, campos tan dispares como países del Mediterráneo, tierras bíblicas, la India, todos esos países, regiones tan diversas quedan como metidas en un solo saco. Todo eso es Oriente. Y Oriente es esto. Oriente es exótico, Oriente es místico, etc. Y ante todo, si a veces se les dificulta entender el orientalismo como concepto, recuerden que ante todo es un discurso. Sin el orientalismo, la cultura europea no habría sido capaz de manipular e incluso dirigir Oriente desde un punto de vista político, psicológico, militar, ideológico, científico e imaginario, desde la época de la Ilustración. ¿Ok? Obviamente ya desde la Segunda Guerra Mundial, digamos que ha cambiado un poquito la balanza de poder y los imperios británicos, franceses, no son lo mismo que antes, ¿cierto? Ahora mismo esa producción orientalista ha pasado, yo creo que a manos de de otras potencias, y obviamente eso lo tenemos bien claro con las películas de Hollywood. Eso, no hay ninguna duda de que siempre el malo de la película siempre va a ser el árabe o el musulmán o el barbudito, etc. Hasta que salga otro nuevo enemigo. Como antes eran los comunistas, ahora son los musulmanes. De hecho, este artículo me gusta mucho, de la Universidad Complutense, y básicamente habla de la tragedia de los persas, de Esquilo, imagínense, del siglo V, como la primera gran obra orientalista. Esa imagen del enemigo oriental, y con ella lo que se define como Oriente, obviamente ha ido cambiando a lo largo de la historia. Con la aparición del Islam, el orientalismo adquirió un significado distinto, como veremos, cuyo contenido a su vez cambió radicalmente con el imperialismo europeo del siglo XIX, ¿verdad? Es esa lucha constante, al final de cuentas, entre Occidente y Oriente. Y aquí yo, esperen un minuto, acá yo lo que les decía de esas imágenes fijas que tenemos de Oriente y de Occidente, como siempre se nos va a mostrar a ese Oriente como se exageran las particularidades culturales, se exageran las diferencias, se termina malinterpretando o malentendiendo la cultura, la religión. Entonces, vamos a ver cómo Oriente siempre va a ser ese lugar exótico, retrógrado, ¿verdad? Sensual, las bailarinas, retrógrado, las mujeres no pueden manejar, pasivo, que es un actor ahí esperando que Occidente le diga qué hacer o que intervenga, perezoso, eso también aplica como a los latinos, también esa imagen que se ha creado el latino perezoso, peligroso, obviamente, todas estas películas de, no sé, de estos exploradores europeos que van a Oriente y entonces se encuentran con tigres, con sultanes que cortan cabezas, Aladino, no sé. Y ante todo, Oriente es irracional. Están locos, tenemos que ir a culturizarlos, a civilizarlos, a salvarlos, a traerles la iluminación, la ilustración, mientras que Occidente se ha definido como civilizado, disciplinado, industrializado, iluminado. Pero si queremos, pues, ¿por qué no hablamos de las cruzadas o de la Inquisición? O bueno, tenemos mucho más de qué hablar. Entonces, básicamente, ¿por qué es importante entender esto? Me van a decir, bueno, pero es que no hay nada que hacer, o bueno, esto es la literatura, eso no tiene trascendencia, es que sí la tiene, porque esta tradición orientalista ha servido para justificar el colonialismo, el robo de tierras, de recursos, la esclavitud, ¿verdad? La agresión imperial en nombre de la civilización y la salvación. Revisen lo que pasó en la India, por ejemplo, los crímenes que cometieron en la India durante la época del Imperio Británico. Entonces, eso ha sido el problema de permitir que la tradición orientalista
permee y se mantenga a lo largo de la historia, que ha servido para justificar crímenes como el colonialismo, como la esclavitud, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos propone a nosotros la teoría postcolonial? ¿Cómo nos propone a nosotros ver el mundo? Es importante, en primer lugar, reconocer que hay otras modernidades, que cada cultura, cada civilización va a su propio ritmo, que no hay como un tempo universal que todas tienen que seguir. Nos hace cuestionarnos también el hecho de la nación, nos hace recordar que la nación es un concepto muy moderno y que dentro de una nación pueden haber muchas. Nos invita a respetar el pensamiento indígena, autóctono, ¿cierto? No el que se le ha impuesto a los grupos. Nos hace un llamado a reconocer la esclavitud moderna en sus diferentes manifestaciones, repensar las estructuras de dominación y desigualdad que han salido del capitalismo salvaje reciente, nos recuerda el derecho que tenemos al conocimiento alternativo. Y obviamente siempre lo que yo le digo a mis estudiantes es importante que utilicen el orientalismo como un lente, como unas gafas que se ponen cuando lean los medios. Y traten de desaprender ese mito, ¿cierto? Traten de con esos lentes detectar cuál es el interés de lo que nos están contando y cómo nos lo están contando, ¿verdad? ¿Cuál es el interés de esa serie? De la serie que les dije de Netflix, que empieza con F y termina en A, no voy a decir el nombre. ¿Cuál es el propósito de esa serie? Porque nos quieren mostrar a los palestinos como si fuesen esos señores peligrosos a los que hay que ir a acabar y matar de la forma como sea, y es como una cacería de brujas. ¿Por qué nos quieren mostrar a los palestinos así? ¿Qué intención política habrá detrás de eso? ¿Cierto? De pronto como lavar el colonialismo israelí, blanquear el colonialismo israelí, de pronto puede ser. Así como los indígenas no tienen alma, podemos prescindir de ellos, y eso pasó aquí en nuestra América. Se pensaba que los indígenas no tenían alma, que había que hasta bautizarlos y catequizarlos para que les llegara el alma, y bueno, en fin, ustedes saben mejor que yo toda la historia de la conquista y la colonia acá. Entonces, al final, y ya para cerrar, ¿cuál es la relevancia de la obra de Said? ¿Cuál es la relevancia de exigir en los colegios, en las universidades? Queremos leer orientalismo, queremos saber qué son los estudios postcoloniales, queremos conocer esta otra perspectiva, tenemos derecho a hacerlo. Al final, lo grave es que el orientalismo está tan arraigado que ni siquiera nos damos cuenta, porque al final se ha vuelto no solamente, como les dije al inicio, una forma de definir al otro, sino una forma en la que nosotros mismos nos definimos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros no, aquí en Occidente nosotros no somos machistas, los machistas son los musulmanes, ¿cierto? Entonces, claro, la mujer en el mundo árabe aparece siempre se ve como exótica, o bien como una bailarina, o bien como una mujer toda vestida de negro y oprimida. Esas son las únicas dos imágenes de la mujer que existen, que se han creado sobre la mujer en el mundo árabe, sobre la mujer islámica, en contextos islámicos, etc. Y obviamente hay que partir de la noción de que el orientalismo exagera las diferencias religiosas y culturales, desprende a las personas de su humanidad y hace que sus culturas sean mal entendidas. Y por sobre todo recordar esa estrecha relación entre orientalismo y colonialismo, ¿cierto? Porque lo que Said nos demuestra es que el colonialismo no solamente es el acto de colonizar físicamente un territorio, sino es toda una forma de entender al mundo, de pensar de que nosotros tenemos el derecho de colonizar a una población, un territorio, porque los vamos a ayudar, a salvar, a educar, a civilizar. Entonces, miren cómo se termina convirtiendo en una forma de ver y de entender y de relacionarse con el mundo. Y recordar siempre que el colonialismo no acabó por allá en los 80, los 90, cuando se terminan de independizar los últimos países, colonias europeas en Asia y en África. No, el pensamiento colonial sigue
sigue y sigue causando estragos en todo el mundo. Nos sigue haciendo creer en esas diferencias irremediables que hay entre las civilizaciones. Nos sigue haciendo creer que es inevitable el choque de civilizaciones. Nos sigue haciendo creer de que siempre van a haber unos malos y otros buenos. Hagan lo que hagan, siempre ellos van a ser malos y siempre ellos van a ser buenos, ¿cierto? Los palestinos están sufriendo un proceso de colonización, pero es que los palestinos son terroristas. Es que está Hamas es una organización terrorista. Entonces, siempre esas categorías tan estrictas no nos dejan entender el mundo de otra forma. Y de pronto esa forma diferente de entender al mundo es lo que finalmente nos puede hacer vivir en un mundo mejor. Pienso yo. Entonces, así termino yo. Hablé casi que una hora, pero me gustaría no hablar tanto, pero me emociona y me gustaría de verdad escuchar sus preguntas. No sé si hayan. Hay algunos comentarios y yo tengo también unas reflexiones que podamos hacer juntas porque obviamente, como lo dijo Odette, esta reflexión acerca del orientalismo no está basada únicamente en el público principal que tenemos en este canal, que es sobre de danza, pero sino que nos afecta a todos porque es un sistema de pensamiento que además nos ha afectado directamente. Si bien el orientalismo no, digamos que la forma de ver Oriente era el otro, que de eso no lo alcanzaste a leer, pero sí tiene que ver como lo que soy yo y lo que es el otro. De alguna manera Latinoamérica, África, Oceanía es otro. O sea, los puntos de referencia son el Imperio Británico, y ni siquiera todo el imperio, sino específicamente los dueños del poder en ese imperio, Europa, y ni siquiera toda Europa, porque los Balcanes no se consideran una Europa dura, o sea, no, los Balcanes, ni lo que está muy cerca a Rusia, sino solamente como ese núcleo, ni siquiera España. Francia, Alemania, a veces Escandinavia, eso lo Sí. discuten, y Estados Unidos. Entonces, si eso es Occidente, todo lo demás vendría a ser un Oriente, o sea, digamos, conceptualmente podría estudiarse desde ahí, donde son estereotipos, donde se justifica, no es que ellos no saben nada de nada, y eso, y volviendo ya a lo que a mi público más cercano es, eso como también afecta la forma como nosotros aprendemos la cultura. O sea, realmente de dónde estamos aprendiendo esa cultura, cuáles son nuestras fuentes de información. Entonces, eso es una cosa importante. Hace poco yo le decía a unos estudiantes que bueno, estaban haciendo un trabajo de investigación sobre danzas de la región del norte de África, Levante, Golfo Pérsico, bueno, esta zona. Y me pasaban unos referentes y algunas personas solo me pasaban referentes de gente de Estados Unidos o de aquí mismo de Argentina, y eran danzas tradicionales, y yo les decía, necesito que busques referentes de la región, necesito que veas cómo baila la gente en la región, porque si no, tú estás haciendo un teléfono roto, que además tiene toda esta información del orientalismo inmerso. Entonces, quería hacer esa aclaración porque me parece muy importante ver cómo es un lente. O sea, tú tienes un lente que es el colonialismo y el pensamiento orientalista. Entonces, cuando te quitas ese lente y empiezas a mirarlo, las cosas con otra mirada, te das cuenta de que estás simplificando, estás reiterando estereotipos, estás estigmatizando. Entonces, ahí hay una cosa muy importante de nuestra responsabilidad como productores de cultura. Lina Marcela Puentes nos dice, esto lo dijo al comienzo, sobre que de Edward Said no se habla en la academia, dice, los académicos colombianos e investigadores de relaciones internacionales en Colombia se han quedado en un enfoque teórico conservador, dejando de lado la profundización en teorías críticas. Árabes, afros e indígenas han sido dejados de lado. También temas como feminismos. Nina Ray nos dice, es que la enseñanza en las universidades es con un enfoque eurocentrista y no toman a los subalternos como objeto de estudio. Pasiflora nos dice de un maestro en la Universidad Distrital, el maestro Víctor Manuel Ávila Pacheco,
que enseña una corriente colonial en el orientalismo. Diana Mar nos dice, están las dos posiciones, se sataniza la cultura o se la venera como cultura misteriosa, exótica y demás. Por ahí vamos, que es básicamente unos conceptos desde la academia, que fue donde empezamos. Me alegra saber que mi percepción no es única mía, sino que hay tanta gente escribiendo que ya se ha dado cuenta de esto. Claro, el enfoque decolonial es parte de los estudios postcoloniales y es supremamente importante y a veces sí lo he visto, sí lo he visto más en Colombia y estoy 100% de acuerdo con lo que decían de no solamente la teoría eurocéntrica, o sea, ese eurocentrismo, disculpen, que hay en Colombia, en la academia, en tener siempre como referentes vamos a traer profesores de Europa, vamos a leer autores europeos solamente. Lo que dijiste, tus bailarinas, tus estudiantes no tenían fuentes diferentes. Esto hay todo un problema aparte y es el problema de la traducción. ¿Cuántos están capacitados para traducir o qué editoriales quieren traducir textos escritos en lenguas no occidentales? Entonces estamos dejando de leer, tener acceso a una cantidad de material producido por los mismos sujetos de los que estamos hablando, pero no leemos estos materiales porque no están traducidos. Por ejemplo, Al Jazeera es el único canal de noticias que he visto que está esforzándose seriamente en sacar contenido en español. Al Jazeera de verdad que ha hecho algo que nadie más ha hecho. Pero miren, por ejemplo, ¿cuántos medios latinos tienen la intención de traducir sus contenidos al árabe? ¿Por qué esperamos que los árabes traduzcan sus contenidos al español? Y esto pasa, o los persas, o sea, los iraníes, o los turcos, ¿cierto? Entonces hay toda esta desconexión entre regiones del sur por esa falta de no querer recurrir al idioma del colonizador, ¿cierto? Al inglés, por ejemplo. Hay toda una desconexión entre estas áreas, Asia, África y Centro y Suramérica, donde no nos estamos hablando entre nosotros, hay muy poquitos espacios de conexión sur-sur, de diálogo sur-sur, y eso es gravísimo. Es muy, muy grave porque seguimos consumiendo esto. Y alguien que dijo hace poquito, ahí en los comentarios, me acordé de una cosa importante. Por ahí estaba leyendo que la palabra folclore era también una construcción colonial. Y dije, wow, bueno, yo usaba la palabra folclore. Pues uno usa folclore colombiano. Entonces yo dije, el folclore colombiano, pues aquí, no sé, la cumbia. Al final, aquí en Colombia, ¿quiénes son los colonizadores? No sé, me hizo pensar, espérense, ¿quiénes somos los colonizadores aquí en Colombia? ¿Qué cultura dominante estamos imponiendo que vemos a la cumbia y el mapalé como el folclore? Y dije, ups, problema. O sea, a veces dense cuenta cómo uno mismo termina no practicando lo que uno profesa, ¿cierto? Entonces, la palabra folclore, le cogí miedo al folclore, a esa palabra. Necesito estudiarla un poquito más. Y al final hay algo que me preocupa a veces y es que cogemos estos folclores del mundo árabe y los exotizamos, los volvemos muestras de escenario, los volvemos shows, nos lucramos de esos saberes tradicionales, de esas prácticas tan cotidianas y nosotros aquí las volvemos completamente misteriosas, exóticas, las ponemos en un escenario y no sé de verdad hasta qué punto eso está bien o está mal, no he podido llegar a una conclusión, pero es bueno tenerlo en cuenta. ¿Hasta qué punto estamos poniendo ese folclore y orientalizándolo? Claro, y ahí es una cosa que a todos los que nos están escuchando en el canal de YouTube y en mi página de Facebook, aquí donde estamos transmitiendo, tenemos un en vivo que hicimos con mi hermana, la maestra Ana Cecilia Vargas. Ella es antropóloga, es egresada de la SAP de danza, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, y tiene una maestría en estudios culturales. Y estábamos hablando precisamente de toda esa complejidad. ¿Cuándo nace el folclore? Viene del romanticismo alemán, entonces eso tiene una cuestión de la ilustración, bueno, hay una serie de cosas ahí. Entonces la cuestión es cuál es el interés de mostrarlo y cuál es tu responsabilidad como generador de contenidos
qué estás mostrando? Porque te guste o no, tú eres un embajador, tú eres un representante del otro. Entonces, ¿cómo tomas en cuenta al otro y cómo respetas su existencia y que no sea solamente instrumental para, o sea, qué historia estás contando, qué estás revelando del otro y para qué también? Eso también es una cosa que nos pone a pensar mucho. Aquí hay una cosa que va por ese lado, que es algo que nos pregunta Nina, que es una cuestión muy compleja, que va a sobrepasar las posibilidades de este live, de esta conversación, no porque no sea importante, sino que no hay un acuerdo en el momento. Y tiene que ver con lo de danza oriental, que viene de Raksharki, que es el nombre que recibe sobre todo en Egipto, lo que llamamos aquí danza árabe, y que es un término, obviamente está en el dialecto egipcio del árabe, y que es usada por los egipcios, mientras que en Europa y en Estados Unidos ya se llama belly dance y danza del vientre. Entonces, digamos que una cuestión con eso es el problema. El problema no es que ellos lo llaman danza oriental, sí, el problema es que eso, fuera de su contexto, puede tener unas connotaciones un poco complejas, por lo que veníamos hablando de que para la concepción tradicional, Oriente empieza en el Levante y termina en Japón, más o menos. Entonces, esa dificultad. Y otra cosa que sí me parece importante hablar que tiene que ver es que, por ejemplo, hay unos discursos en la danza oriental, yo le digo danza oriental, lo tengo ahí metido, es difícil para mí, en la danza árabe, belly dance, danza oriental, en este gremio, en el que se habla de que esto es una danza que viene desde las diosas sumerias o de Ishtar y todo esto, que es un cuento muy bonito, pero que tiene el peligro de negar la pertenencia de esta herencia cultural a un pueblo actual. ¿Sí? O sea, cuando tú dices que es de la tradición babilónica o que es de Isis y los egipcios, como eso ya es esos son grandes hitos de la historia de la cultura del mundo, entonces tú de alguna manera dices, no, esto es de cualquiera, entonces yo lo puedo usar. Y no estás reconociendo que pertenece a un pueblo. Sí, de verdad que, mira, el tema de la danza, danzas árabes, orientales, es demasiado difícil, porque no hay una palabra más, no hay un concepto más fácil que el de oriental. Entonces, a veces por practicidad, nosotros decimos oriental, ¿cierto? Y está bien, o sea, está bien siempre y cuando uno sea consciente y le sepa explicar al interlocutor de lo que está diciendo, porque es que tú estás en la calle caminando y alguien te pregunta, hola, ¿a qué te dedicas? Y tú le dices, yo enseño danza de Asia. La gente de pronto como que va a decir danzas de Asia. En cambio, si tú le dices oriental, ya la gente va a empezar a hacerse una imagen, va a decir, anda, China, India, como que árabes, porque la palabra oriente ha sido tan usada que la gente se identifica más con esa palabra, o sea, a la gente le parece más fácil llamar a algo oriental. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú decías de Egipto, hay veces que el mismo sujeto hace una práctica auto-orientalizante. Hay muchas personas que esto pasó, ojo, les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que aquí en Colombia llegaron muchos inmigrantes árabes el siglo pasado, el siglo XIX, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XX. ¿De dónde eran estos inmigrantes principalmente? Del Levante, Siria, Líbano, Palestina, ¿ok? Cuando uno piensa en las tierras bíblicas, uno piensa en estas tierras. Ojo, yo no estoy diciendo que la arqueología bíblica sea una ciencia real, no lo es, no, para nada. O sea, el término semita, eliminémoslo. Eso viene de la arqueología bíblica y eso no es una ciencia, en primer lugar. ¿Ok? Entonces, tomemos, ok, está bien, tierras bíblicas. Aquí Colombia es un país, ante todo, cristiano católico. La gran mayoría de ustedes ha leído una Biblia, o ha leído un pasaje bíblico, ha ido a misa, quieran o no quieran, les ha tocado en el colegio, en el matrimonio, en el entierro, ya. Cuando nosotros empezamos a pensar en tierras bíblicas, nosotros obviamente decimos, ¡ay, tierras bíblicas! Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los inmigrantes que llegan a principio del siglo, ¿cómo de Palestina, Líbano, Siria, cómo le explicaban a las personas de dónde venían? Terminaron muchos explotando ese origen bíblico para poder
darse como, para poder ser de cierta forma recibidos, acogidos, de poder explicar de dónde venían. Entonces, no es raro que exista la práctica auto-orientalizante, que uno mismo, siendo árabe, recurra a eso para obtener un propósito, integrarse en una sociedad o lucrarse económicamente, decir como que vengan y aprendan conmigo los misterios de la cultura árabe. Entonces, como que existe una práctica auto-orientalizante. No está bien, pero existe. Ahora, volviendo al dilema de danza oriental, es que a mí, o sea, pongámonos del otro lado. Digan, yo enseño danza occidental. ¿Y qué carajo es la danza occidental? O sea, voy a ir a China y voy a abrir una escuela y voy a poner escuela de danzas occidentales. Nadie va a entrar porque nadie va a saber qué es eso, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué es más, o sea, pero por qué el término oriental sí genera todos estos sentimientos, identificaciones, recordaciones? Porque es que este término oriental ha sido cuidadosamente construido. Ojo, el orientalismo no se nutre de la falta de conocimiento. No es que sea un ignorante la persona orientalista. Al revés, se nutre el orientalismo de un conocimiento políticamente construido, malintencionadamente, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Decir danzas occidentales no tiene ningún significado, pero di danzas orientales y tiene todo el significado del mundo. Esa es la importancia del lenguaje y por eso Edward Said hacía tanto énfasis en el lenguaje. Él ante todo era profesor de lengua y literatura. Y miren, no hay que tener un PhD en política, en ciencias políticas para entender esto. Es que es simplemente algo tan cotidiano como el lenguaje. La forma como nosotros llamamos a las cosas crean las realidades. Entonces, a ver, o sea, obviamente no es que ahora vamos a tenerle miedo a decir oriental, porque hasta que se invente un concepto mejor o que cause la misma, el mismo, no entendimiento, es que tú dices oriental y nadie entiende, pero hasta que no avancemos colectivamente en desorientalizarnos, habrá que seguir usando oriental hasta que todos entendamos que Oriente no existe. Sí, y digamos que eso también es tema de otra charla, el ver cómo lo que conocemos aquí como danzas árabes viene y que viene de Estados Unidos como belly dance, viene de una mezcla de muchas cosas que también tiene que ver como una cosa de la sociedad estadounidense, unos sucesos culturales y unos sucesos migratorios, por ejemplo, después de yo siempre la pronuncio mal, después de 1948. De la... Después de nada. Entonces, ahí hay una serie de cosas y de movimientos migratorios que también producen una serie de cosas que no reflejan necesariamente lo que sucede en los pueblos. Pablo Testa Literatura nos dice una cosa que me parece importante, creo entender, no voy a ver tanto porque está lindo, pero haciéndolo corto es como que los aportes y la existencia de todo lo que se llama Oriente dentro de la cultura occidental existe, pero no se dice que está ahí, como el álgebra, como todos los textos traducidos de los grandes pensadores griegos que llegaron aquí fue por las traducciones. Entonces yo recuerdo algo que es doloroso para mí reconocerlo, pero va lo siguiente. Carl Sagan en Cosmos decía, ¿qué hubiera pasado si en la Edad Media no se hubiera detenido el conocimiento? Pues es que el conocimiento no se detuvo, querido Carl. Estaba ahí en el imperio musulmán y estaban los árabes y estaban los persas y estaban los otomanos trabajándole tranquilamente desde India, China, toda esa gente seguía trabajándole y el pensamiento se siguió desarrollando durante el medioevo. O sea, el mundo no paró porque en el medioevo europeo ellos hubieran dejado de estudiar. Los árabes siguieron y difundieron y construyeron más conocimiento e hicieron todos unos tratados, por ejemplo, de medicina mucho más reales que los medievales europeos, hicieron también toda una cuestión de óptica, o sea, había un montón de información, pero esa información está ahí, solo que nosotros no sabemos realmente de dónde viene, y eso me parece muy interesante. Aquí
vamos, una cosa que dice Adelaide Levavasseur, perdón si lo pronuncié mal, que también hay una dualidad femenino-masculino cuando se habla entre Oriente y Occidente. O Sí. sea, el Oriente es femenino y el Occidente es masculino. Entonces eso es una contraposición que también habla de nuestras construcciones de poder entre los géneros y por qué lo masculino puede someter a lo femenino, y toda una serie súper compleja de nuestra forma de ver el mundo. Bueno, Karen Gámez quería llegar a esto. Nos pregunta una cosa que creo que es muy importante. ¿Qué fuentes informativas sugieres para leer mejor al mundo árabe? En primer lugar, tratar de leer, así sean artículos de prensa y de opinión de personas que sean de la región, y ojo, no de cualquier persona de la región, porque también estaríamos incurriendo en pensar de que todos los que pertenecen a un grupo están capacitados a hablar del grupo. No, eso es como tener una amiga conversa al Islam y que un medio de comunicación aquí en Colombia la llame y le diga, hey, háblanos sobre el Estado Islámico. ¿Qué tiene que ver una chica de Barranquilla que se convierta al Islam con el Estado Islámico? Nada. Entonces, el hecho de tú pertenecer a un grupo no quiere decir que estás como, no autorizado, pero de pronto, digamos que no necesariamente conoces del tema. Entonces, siempre revisar la fuente. Ok, la persona tiene un nombre árabe, un nombre asiático, un nombre chino, no sé, pakistaní, indio. Bueno, veamos quién es la persona. O sea, es simplemente una persona del común que le encanta opinar sin ningún fundamento, o es una persona que tiene títulos académicos, que tiene experiencia en el campo. Leamos sobre la persona. Yo nunca leo algo, nunca leo un libro, un artículo, nunca me veo una película o una serie sin hacer una investigación previa de quién es la persona que lo hizo, lo escribió, lo filmó. No puedo y nunca he podido. O sea, yo no compro un libro, por más bueno que sea el libro, si yo desconfío del autor, yo no lo compro. Y eso es un ejercicio que siempre hay que hacer, ver de quién estamos leyendo. Queremos leer sobre mujeres en el mundo árabe, que es un tema que a la gente le fascina. Leamos a Nawal el-Saadawi, eh, leamos es que hay tantas, Denis Candigliotti, por ejemplo, me encantan, o sea, hay una lista grandísima y después si me escriben yo se las puedo pasar del tema de género. Temas de historiadores empiecen con Edward Said y de ahí ustedes mismos van a saber a quién leer y a quién buscar. O sea, mala noticia, aquí en Colombia no compran libros porque todos los libros que venden en las librerías nacionales son bastante, bueno, a menos que vayan a la Lerner y hagan un verdadero esfuerzo por encontrar literatura crítica. Y no quiero que nos vayamos sin no ponerle atención a un comentario que me llamó la atención de Pablo. Pablo, estoy 100% de acuerdo contigo, no vamos a minimizar Europa, o sea, y esto sería un error hacerlo, es como pensar que el feminismo es para minimizar a los hombres o atacar a los hombres, no, o sea, y no quiero haber sonado que en algún momento minimicé Europa o critiqué la misma existencia de Europa, no fue mi intención hacerlo, ni lo quise hacer, si se entendió que lo hice, ¿no? Y aquí tú sigues hablando del folclore, sí, yo simplemente lo que dije, yo no soy especialista en folclore y en música, no es mi campo de expertise, sino que hace poco leí que el término folclore era en sí mismo un término colonial, porque era el nombre con el que se llamaba a las expresiones culturales de un lugar visto desde la perspectiva del otro, ¿verdad? Entonces, simplemente hice esa anotación porque es una conversación que hay que tener sobre el folclore también, sobre cómo se... Y obviamente no es menos, o sea, por favor, el folclore o la música indígena, las tradiciones indígenas es lo de esta tierra, todo lo demás es impuesto y es producto del encuentro colonial. El mismo español que hablamos ahora mismo, por muy dialecto que sea, la misma religión que practica la mayoría de personas en Colombia, que es el cristianismo, catolicismo, es una imposición colonial. Es decir, las religiones, las cosmovisiones tradicionales indígenas, las lenguas indígenas, las artes, música, es lo que todos deberíamos estar consumiendo, no esta cantidad de productos que se han creado del encuentro colonial o de la imposición colonial. Bueno, sí, yo dejo de referencia. Los árabes de Eugene Rogan, sí, Eugene es bueno. A mí me gusta Eugene, él es británico, él es bueno.
Él está bien. O Albert Jurana, también es bueno. Ese libro está escrito en comentarios. Lo que pasa es que yo no he llegado hasta abajo porque hay varios. Sí, sobre lo que está diciendo Pablo, es importante tener en cuenta que hay una serie de historias de los términos y de los usos de los términos, por eso les digo que vean el Facebook Live, que también está en la página, en el canal de YouTube, Videos Elixir Danza, que ahí está colgada la charla que tuvimos con Ana Cecilia Vargas, porque ahí hablamos un poco más específicamente de dónde viene este término de folclore, y desde dónde y para dónde se empezó a trabajar y pues tener en cuenta que estábamos en 1800. Entonces, en pleno siglo 1700, 1800. Entonces, en siglo XVIII y XIX estaba súper en boga todo lo colonial, o sea, estábamos en plenas colonias, inclusive acá. Entonces, también es importante pues tener eso en cuenta. No, no es criticar el uso del término folclore, sino que muchos ni siquiera sabemos de dónde viene, entonces hay que hacer esa investigación y desde dónde se para, y muchas veces la academia diciendo lo que sí o lo que no, pero si ya vimos que la academia tiene un discurso orientalista interiorizado, pues entonces también hay unas razones por las cuales se estudian unos tipos de música, por ejemplo, no se estudian todas las músicas, sino la música occidental del siglo XVIII. Y nada más, y unos autores nada más. Los otros no se estudian, que eso también hay estudios al respecto. Borja Mayer nos podrían hablar sobre orientalismo enfatizando el gendered aspect del imperialismo. Sí, sí, completamente. Hay esas imágenes, digamos que ese orientalismo ha sido mucho más sucinto a crear imágenes femeninas y a exotizar lo femenino, porque, y de hecho siempre en las portadas del libro de Edward Said se utilizan imágenes femeninas como esas pinturas orientalistas europeas del siglo XIX, XVIII. Sí hay una construcción, sí hay una óptica gendered, sí la hay, en el que Occidente es ese ser racional masculino que tiene una labor de domesticar, colonizar, dominar a ese Oriente afeminado, a ese Oriente donde los hombres son, o bien son unos salvajes irracionales que decapitan y cortan cabezas, o son mostrados como unos señores déspotas, afeminados, de pronto, amantes de lo exótico. Entonces sí hay unos sueños coloniales. La idea del harén fue una idea que cautivó demasiados viajeros, o sea, inclusive mujeres viajeras también, se fascinaban con la idea del harén. Y tú ves esa cantidad de pinturas, inclusive cuando nadie realmente estuvo dentro de un harén, de esos señores que pintaban. Entonces, obviamente, también ahí está en juego mucho esas construcciones de género, y eso es todo otro campo, la verdad. Y creo que vale la pena seguirnos preguntando. Y eso está relacionado con algo que se me olvidó decir, y era algo que he notado personalmente yo, es cómo en Colombia las materias de Medio Oriente en las universidades, las materias que existen, que se llaman cátedra sobre Medio Oriente o cátedra de estudios de Asia y África, o yo no sé, tiene un poco de nombres, pero total, donde se habla de esta región del mundo. Dense cuenta que siempre se hace desde una perspectiva completamente militarista, militarizada, de seguridad. Siempre vemos a esta región como una gran amenaza hacia nuestro occidente. Siempre la vemos en términos de sus grupos terroristas, sus revoluciones, sus dictadores, esa fijación tan extraña por los grupos terroristas, entre comillas, islámicos o entre comillas árabes, yo no la entiendo. Y muy rara vez nosotros vemos en estas materias un enfoque mucho más humanista, menos masculino, inclusive, y en donde nos permitamos hablar de otras dimensiones de estos pueblos. O sea, hace poquito estaba hablando con unos estudiantes de una universidad aquí en Barranquilla y yo les dije, ¿ustedes han pensado en un país que se llama Irán, más allá del tema nuclear, más allá de la revolución islámica, más allá de sus líderes actuales,
de ese aparente riesgo que es Irán para la seguridad mundial y la estabilidad regional? ¿Han pensado más allá? ¿Saben la importancia del imperio persa? ¿Saben la arquitectura que hay en Irán? ¿Tienen idea de la literatura iraní? O sea, no, nadie ni siquiera se había atrevido a poner en Google Isfahán y ver las maravillas arquitectónicas de Isfahán. O sea, yo me imagino que la mayoría de estudiantes piensan cada vez que les hablan de estos países, yo sé que Irán no es árabe, o sea, de estos países asiáticos, de este gran monstruo oriental, y se imaginan como que un lugar lleno de gente con AK-47, lista para decapitar, oscuro, un lugar oscuro, lleno de... Y nunca vemos, nunca nos permitimos ni siquiera la curiosidad, a veces ni siquiera se nos fomenta, ni siquiera nos da curiosidad de ver a Irán más allá de esa óptica geopolítica, militarista, de seguridad, y eso es peligrosísimo, porque se siguen graduando generaciones de futuros diplomáticos, futuros políticos, futuros profesores, futuros estadistas que van a ver a esta región como esa gran amenaza, cuando de verdad es todo menos eso, guardando las proporciones, obviamente. Sí, digamos que se reproduce un discurso con un objetivo claramente imperial y ni siquiera se le cuestiona, a pesar de que estamos desde la academia. Karen nos hace dos preguntas. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre la representación de las danzas en Colombia? Me imagino que las danzas de la región de Levante, Norte de África y Golfo Pérsico. Dado el conocimiento que tienes y como representante de la cultura, ¿cuáles son las mayores falencias que encuentras en este tipo de representaciones? Pues la verdad es que, como dije, no quería hablar de este tema porque lastimosamente la mayoría de las cosas que he visto en Colombia no, o sea, no me parecen, ¿cierto? No me parecen. O sea, y entonces por eso no quiero de pronto meterme en un campo que de verdad yo no tengo por qué meterme y criticar cuando yo ni siquiera hago parte del gremio, ¿cierto? O de pronto debería hacerlo, no sé, pero no. ¿Qué he visto yo en Colombia? En Colombia se ha seguido mucho la línea que ya viene de afuera, que es una línea que ya está trastocada por el orientalismo, o sea, esa industria del belly dance, entre comillas, no es orgánica de la región. Es algo, según lo que tengo entendido, que se forja más bien por bailarinas ucranianas, rusas, americanas, europeas, toda esa sacada de contexto, esa puesta en escena, esos vestuarios, esa escenografía, o sea, si tú vas a los países árabes, tú no vas a ver esa cantidad de escuelas, shows, talentos de danza que hay acá. O sea, yo he estado en Jordania, en el Líbano, en Palestina, en Egipto, en Marruecos, yo no he visto una sola escuela de danza. He visto escuelas de danza folclóricas, volvamos al punto folclórico, como aquí en Barranquilla hay casas distritales de cultura donde se enseña la cumbia, en Palestina hay centros donde se enseña el dabke, por ejemplo. Pero en Jordania yo haber visto una escuela de danza, o sea, es que ni siquiera en los gimnasios tú vas a ver clase de belly dance, aquí en los gimnasios tú ves zumba, taekwondo, belly dance. Entonces creo que Colombia simplemente ha sido víctima de este movimiento orientalista de la danza, o sea, es uno más, es un jugador más. El universo de la danza árabe para mí es un universo sin geografía, o sea, que tú me digas que Egipto, cuando tú me hablas es que Egipto y voy a ir a Egipto, y entonces las bailarinas de aquí de pronto sueñan con ir a Egipto, y yo digo, ustedes en verdad se imaginan que van a ver, o sea, ¿qué en Egipto? O sea, van a imaginarse a la gente bailando en todas partes usando ese vestuario en Egipto, o sea, no, es que es un cortocircuito con la realidad, no. Es que ni siquiera en la vida nocturna, o sea, la existencia de belly dance, como lo vemos acá, o sea, aquí en Colombia se disfruta más, se ejerce más esto que en los mismos países árabes. Y en los países árabes, cuando tú ves una belly dancer, como las que ves aquí, con el vestuario, con los movimientos, con la música de lo que ves aquí, generalmente lo ves en un hotel que es para personas extranjeras que van a esos países en busca de eso,
que eso no existe en esos países. Entonces lo tienen que poner a la rusa en el crucero del Nilo, a la ucraniana en ese crucero del Nilo para que los turistas satisfagan su curiosidad. Pero son cosas completamente diferentes, como se ejerce la danza aquí, como se ejerce allá. En un artículo, ahorita no recuerdo el nombre, yo soy muy mala para los autores, de los nombres no recuerdo, pero en un artículo de una mujer que creo que es egipcia o libanesa, ella hablaba de que la danza es más un espacio social, muy como cuando bailamos acá, entonces uno baila en su mejor traje, pero no es un traje como las bailarinas de salsa profesionales, que sí tienen otro contexto y que tienen otra cosa para el espectáculo. Yo creo que eso también es importante empezar como ver que ese sueño de Aladín, de las mil y una noches, es algo que también nos han vendido también desde Europa. Laura Yolanda, que es una estudiante aquí de la escuela a la que quiero mucho, Laura nos dice, Laura Calderón, suponer que existe algo como el orientalismo a la inversa, o el racismo o el sexismo a la inversa, significa que se desconocen las jerarquías, las relaciones de poder entre las que nos organizamos geopolíticamente. Es una reflexión acerca de toda esta cuestión de cuándo minimizamos, cuándo no minimizamos. O sea, también tener en cuenta que es importante hacer un análisis de las relaciones de poder antes de dar por sentado. Nina nos dice, a lo que yo me refería con el término danza oriental es que no viene de Occidente. Aquí se la conoce como danza árabe. Las bailarinas al encontrar que los mismos egipcios la llaman esta danza como rakcharki, que significa danza oriental, lo empezaron a difundir así. Obviamente este tema da para otra conferencia. Totalmente de acuerdo, Nina. Digamos que parte de la cuestión es que cuando ya empezamos a cruzar campos, o sea, estamos en la danza y empezamos a cruzar con lo que sucede con otras connotaciones, empiezan a haber cortocircuitos y por eso muchas bailarinas estamos todavía buscándole a cómo llamarlo. Pues porque si yo le digo rakcharki, nadie sabe qué es, entonces me toca traducirlo, pero si digo danza oriental, se imaginan que voy a darles danzas coreanas y tampoco, entonces es complejo. O sea, digamos que parte de la cuestión y uno de los objetivos al hacer este tipo de divulgación y al haber invitado a Odette es poder darnos cuenta del nivel de complejidad de los discursos y de cómo las cosas tienen mucha más complejidad de la que somos contantes. Julián Valenzuela, él que nos recomienda Los árabes de Eugene Rogan, que si lo quieren ahí está, lo voy a copiar, Los árabes y lo voy a poner como comentario destacado más adelante para que lo tengan presente, que es el que sobre la esta. Listo, ok. Hanna, que es una chica que se ha unido a nuestra conferencia desde Perú, nos pregunta si conoces el estudio del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Listo. Entonces, chévere que también ahí empecemos a hacer otros análisis. Finalmente, Fabio nos dice, estos discursos sesgados en las universidades no son para educar, sino para entrenar. Y ya, esos son todos los comentarios. Hay una cosa, pues ya para ir cerrando, que quiero pues como dejar muy claro, y es que estos temas son especialmente difíciles. Pedirle a Odette, que creo que no es justo con ella, pedirle que ella se erija como representante de toda la cultura es un poco complicado para, por ejemplo, evaluar las danzas de una región. Es complejo porque lo mismo, o sea, los fenómenos culturales tienen diferentes líneas y es difícil meter la mano ahí. Sin embargo, sí es interesante empezar a cuestionar el mainstream, o sea, las cosas que siempre se hacen y quién las hace y por qué, en qué escenario las hace. Entonces, si una bailarina ucraniana está haciendo algo, bien por ella, en su forma de vestir, en su forma de ok, pero ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es su público? ¿Y cómo eso puede estar o no reforzando unos estereotipos? ¿Y qué está vendiendo con eso? No es estigmatizar una práctica, sino analizarla y tratar de saber, o sea, como les digo a mis estudiantes cuando empezamos a hacer danzas tradicionales, estamos pisando terreno fangoso. Lo más probable es que nos vamos a caer. Entonces, no hay manera de no pisar un callo, no hay manera, porque es una cosa compleja y saberlo hace que tomes decisiones más
interesantes. Borja Mayer nos dice, en la película de Los 300, la imagen del rey espartano Leonidas, varonil, fuerte, masculino, es opuesta a Jerjes, el rey de los persas, femenino, maquillado, sugiriendo que si no es gay, es queer. Esto sugiere que Jerjes representa Oriente, que siempre se ha visto como femenino, exótico, inferior a Occidente, también producto del orientalismo. Y hay un code, queer coding, que tiene específicamente esa intención. Yo también lo creo. ¿Qué nos dices tú, Odette? Sí, 300 es un ejemplo muy bueno, que no sé por qué no lo mencioné, pero se usa mucho. Y estoy de acuerdo, no, muchas veces no es para entrenar, para educar, sino para entrenar, y sabemos que eso tiene connotaciones completamente diferentes. Hay una editorial que a mí me gusta mucho. Yo trato de comprar mis libros ahí, el problema es que son bastante costosos porque los tengo en otra parte. Porque la editorial está en Gran Bretaña, en Londres, pero es muy buena, se llama Saki. S-A-Q-I de punto, Saki. Saki Books es para mí la mejor editorial si quieren de verdad conocer. Lo malo es que muchos están en inglés. Justo tenía unos libros de literatura que estoy... Ah, bueno, tenemos un club de literatura en el instituto y estaba trabajando con esos libros, preparando el club la otra semana. Si se meten en las redes del instituto, ahí pueden ver. Vamos precisamente a hablar de un escritor, de un poeta del califato abasí que le escribía al vino y era abiertamente homosexual. Entonces, o bueno, sus versos eran dedicados a hombres. Entonces creo que hay que empezar a explorar y conectar los movimientos, o sea, los feminismos no solamente son de Occidente, los movimientos queer no solamente existen, las personas, las identidades queer en Occidente, o sea, hay grupos de música súper controversiales en el mundo árabe que son queer, Mashru Leila, por ejemplo, hay movimientos, hay producción artística, visual, literaria, súper interesante, hay una cantidad de movimientos, pero aún así nosotros seguimos pensando en que con el propósito de entrenar nuestras mentes, de condicionarlas, seguimos pensando que el mundo árabe oriente sigue siendo ese lugar lleno de machismo, de comportamientos que se quedaron estancados en el pasado. Entonces, creo que hay, lo que dices tú, ya para terminar, yo no soy ninguna, o sea, yo no me pretendo erigir como la voz, porque es que no puede haber una sola voz. Volvemos al problema de los discursos dominantes, tienen que haber muchas voces subalternas tienen que ser escuchadas. Yo simplemente estoy compartiendo mire que está el libro, simplemente estoy compartiendo lo que yo he observado. Este es el nombre de la editorial, Saki. Métanse en la página, disfruten, o sea, distráiganse visualmente con los títulos, aunque no compren los libros, uno con los títulos aprende mucho, inclusive leyendo un título de un libro. Entonces, de verdad que ese es el lugar en el que yo digo, si yo tuviera toda la plata del mundo para comprar lo que quisiera, fueran todos los libros de esa editorial. Sí conozco el Centro de Estudios Orientales de la Universidad. Ellos organizaron en Perú hace unos años el Congreso de Alada, en el que participé. Es muy bueno, ellos se enfocan en, si no estoy mal, China, Japón, Corea, no tanto Mediterráneo, Levante, pero es muy bueno. Y ojalá hayan más estudios hacia aquí en Colombia, más centros de estudios hacia aquí. Pero yo creo que igual con estos espacios empezamos a generar una masa crítica que puede exigir esos cambios y empezar a repensar lo que hemos estado consumiendo hasta el momento. Muchas gracias, Odette. De nuevo, y como con todas estas charlas divulgativas que hemos tenido, estas charlas dan para mucho más. De hecho, pues que hayan centros de estudios orientales habla de que, pues, esto es una cosa para estudiarla, que no es lo mismo estudiar Japón que China, que India, que Mongolia, que Asia Central, que Pakistán, o sea, cada uno de estos centros son historias, además hay una historia súper larga desde los imperios persas, de hasta donde llegaron los mogules, del Islam en India, o sea, hay muchísimas cosas que estudiar aquí, entonces, pues, esto es como para decirles, vean, hay cosas que estudiar. Y pues invitarlos a seguir investigando, a seguir abriendo su mirada, a seguir reflexionando.
estos videos siempre quedan colgados en mi página y hay una lista de reproducción que creo que debería compartir. Porque hay otras miradas, ¿sí me explico? Es decir, hay mucha información. Yo personalmente estoy muy interesada en seguir produciendo este contenido porque en español ni siquiera se consiguen videos. Videos buenos, videos que tú puedas decir, no entiendo nada, voy a empezar por acá. Es difícil, no es imposible, pero es muy difícil. Y específicamente en estos temas siento que hay un gran vacío. Por eso los estamos haciendo. Te agradezco mucho, Odette. Y a todos los que participaron y a todos los que van a esta charla, por favor, sigan a Odette en redes sociales y especialmente al Instituto de Cultura Árabe Colombia. Ellos están haciendo una labor muy bonita. Yo he visto el trabajo que han hecho, por ejemplo, difundiendo los bordados tradicionales palestinos, todas estas artesanías que se hacen en madreperla, el idioma, están trabajando tanto idioma árabe levantino como el idioma, el egipcio, tienen cursos, están haciendo esto que es súper chévere de los centros literarios, los estudios de literatura árabe. Ojalá, miren, a veces yo no puedo porque se me cruzan los horarios, aprovechen ustedes que probablemente sí les van a servir y tratemos también de desarrollar otras cosas. Hay una cosa que quedó en el aire que vamos a ver a quién le digo, porque también hay que hablar de eso, de lo que hablamos del sur global. Esto viene desde la Guerra Fría, señor Dios mío, ayer. Y es todas estas cosas que no vienen de los imperios, sino todos esos países que tienen otras historias que contar. Porque nosotros tenemos más cosas en común con gente de Líbano, de Palestina, de Egipto, de India, que gente, con lo que tenemos en común con gente, por ejemplo, del Reino Unido. Porque en el fondo nosotros creemos, o sea, nosotros tenemos un discurso construido a partir de del colonialismo, pero nuestra situación puede ser más similar con alguien de, lo que les digo, de Líbano o de Tailandia, que lo que tenemos en común con un francés. No porque no tengamos cosas en común con un francés, sino porque nuestras culturas, si habláramos directamente, encontraríamos más puntos en común por historia, por condiciones, por desarrollo. Hay muchas cosas. Entonces también es una manera de empezar a mirar a otros lugares con otras maneras. Les agradezco entonces mucho. Si quieren apoyarnos, en este momento tenemos una Baki. Baki es un espacio de crowdfunding. Estamos como comunidad de Elixir Danza Virtual. Búsquennos, todavía estamos recibiendo. Estos espacios son gratuitos porque personalmente considero que esta información es necesario que la tengamos, que nos cuestionemos, que si definitivamente no estamos de acuerdo, está perfecto que no estés de acuerdo, pero por lo menos ya lo sabes. Para no estar de acuerdo con algo tienes que conocerlo y a partir de ahí te generas tus propias cuestiones y empiezas a investigar otras cosas. Odette, muchísimas gracias de nuevo. Estoy muy contenta. Abarcamos un montón de información, que es difícil. Y a todos los asistentes, muchas gracias. Estaremos en otras charlas diferentes. A veces nos salimos como de la parte sociocultural y empezamos a hacer otras cosas. Tenemos una charla sobre psicología junguiana. En 15 días nos saltamos totalmente del tema, pero también tiene que ver con esto, con la forma como nos percibimos como mujeres. Hay un montón de cosas que podemos hablar desde la cultura y desde nuestras prácticas culturales, entonces pues chévere que aprovechemos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.